se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Oremos. Padre nuestro, gracias Dios por permitirnos otro cada más en el cual nos podemos reunir en esta cadena. Que por favor puedas ayudar a cada uno de nosotros los que vamos a hablar acerca del tema. Que no sean nuestras palabras sino las tuyas. Que el estudio que hemos dado durante la semana o el día de ayer, que por favor nos puedas traer sabiduría y las palabras correctas para llevar el mensaje, que por favor puedas utilizar a cada uno de nosotros y cuida a los hermanos en la cadena. Dios, bendícelos, tú sabes sus preocupaciones, tú sabes lo que ellos están pasando, que por favor le puedas dar la fortaleza y la fe de Dios. Cada uno tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas que nos van a o llevar más cerca a ti o alejarnos, pero que siempre sea más cerca a ti, Dios. Gracias, Dios, por todo lo que haces, por tu misericordia, por las promesas que tienes a aquellos que demuestran ser fieles a ti. Cuídanos, Dios, hoy y siempre, que podamos tener un buen sábado y podamos aprender más de ti. Querido Jesús, amén. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos 5 preguntas. Esperamos Dios con orden y demás poder desarrollarlas todas y cada uno pueda dar un aporte. Para iniciar y para introducirlos un poquito en lo que vamos a hablar, nuevamente seguimos con el espiritismo moderno. Y la primera pregunta nos va a desarrollar el resto del tema y se llama ¿nos afecta el espiritismo o nosotros permitimos que nos afecte? Quiero leer un poco de algunas enfermedades mentales que hoy día son llamadas de esta forma, que considero, y por la lectura y el estudio que hemos dado sobre el tema del espiritismo, realmente no deberían ser enfermedades mentales, sino enfermedades dominadas por los espíritus en nuestras vidas. Entre ellas encontré y dice así: existen muchos tipos y diferentes de trastornos mentales, algunos comunes incluyendo trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de pánico, trastorno obsesivo o compulsivo, trastorno de estrés, postraumático y fobias, depresión, trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo, entre ellos la enfermedad de anorexia. Y dice a continuación: revelaré una lista que contiene algunos de los más severos trastornos mentales: esquizofrenia, trastornos de identidad, mutismo selectivo, dislexia, trastorno obesidad, trastorno antisocial de la personalidad. Me llama mucho la atención, hermanos, porque la pregunta es, ¿nos afecta el espiritismo o nosotros permitimos que nos afecte? ¿Cuántos jóvenes y personas ya adultas han pasado por estos trastornos? Y ahora usted dice, ¿el trastorno de la obesidad? ¿El trastorno de antisocial de la personalidad? ¿Serán realmente estos trastornos? Porque ahora pues los psicólogos fueron creados para tratar o estudian para tratar todo este tipo de trastornos, los cuales, a mi parecer y escrito está, ninguno es tratado, y la hermana Helena G. de Guay, ahorita vamos a leer,
nos demuestra que definitivamente ninguno de estos trastornos debe ser tratado por seres humanos. Definitivamente hay un poder que solo viene de Dios para curarnos de estas cosas, el cual el espiritismo nos ha llenado las mentes, creyéndolas que son enfermedades, poniéndoles un nombre, involucrándonos dentro de estas a muchos. ¿Por qué? Jóvenes con baja autoestima porque son un poquito más gruesos, no determinan hacer ejercicio, no determinan una buena alimentación, sino que caen en un trastorno de obesidad compulsiva. Entonces ya esa enfermedad les determina que la obesidad y demás no es un problema de no hacer ejercicio, de una buena alimentación, sino que es un problema en sus mentes. ¿Cuán engañoso ha sido el espiritismo? Los trastornos de la enfermedad de anorexia, bueno, ahora entonces, como vemos en las teles, en las modelos, en esto, son las que tienen sus parejas, son las mujeres bonitas, son esto, entonces el verse delgado se constituye ahora una enfermedad. ¿Cuánto el espiritismo nos está engañando y está llevando a personas a morir de esta enfermedad? Quiero tocar otro tema y es sobre el amor. Hay dos temas que vamos a tocar y vamos a desarrollar, entre otros que los hermanos encontraron. A mí me llamaron la atención estos. Y voy a hablar sobre un un escritor de novelas, el cual me leí todos sus libros cuando era joven y siempre soñé con el amor que él hablaba. Quiero que escuchen cómo lo describe el internet y las personas, y dice: inigualable como escritor, que llega al corazón demostrándonos que la felicidad es más de lo que todos esperamos o imaginamos. Pablo Coelho. Voy a leer una de sus frases para que podamos entender cómo el espiritismo ha entrado a camuflarse de tal forma que nos ha engañado entre el amor, entre enfermedades, entre novelas, entre televisión. Y dice una de las frases: el amor se descubre a través de la práctica de amar y no de las palabras. Y todo el mundo diría: sí, pero Mónica, eso es verdad, no se muestra con palabras. Pero este es un engaño en el cual nos hace ambiciosos y siempre esperar de la otra persona algo, y cuando no nos da, caen en estas depresiones que hoy día son llamadas enfermedad. El amor solo descansa cuando muere. Un amor vivo es un amor en conflicto, o sea, que nuestros amores o nuestras relaciones siempre tienen que estar en problemas, en dificultades. Y es cierto que no siempre hay una alegría, pero en Cristo un conflicto o un problema no se mira de la forma que se debe mirar en el mundo. En Cristo somos más que vencedores en toda circunstancia, y aún en el conflicto debemos decir: Señor, creo en ti. Pero esto no nos describe esto. Siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del desierto o en medio de una gran ciudad. Y cuando esas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierden completamente su importancia y solo existe aquel momento. Un enamoramiento embrutecido, hermanos. Dile a tu corazón que el miedo a sufrir es peor que el mismo sufrimiento, y que ningún corazón ha sufrido alguna vez cuando va en busca de un sueño. O sea que por buscar un sueño se puede sufrir todo lo que tenga que sufrir. No existe amor en paz. Siempre viene acompañado de agonías, éxtasis, alegrías intensas y tristezas profundas. Estas son una de las frases que este actor nos escribe. Y yo pregunto, ahora a los panelistas, ¿será que esto no es espiritismo? Voy a leer algo que nos dice la hermana Helena G. de White. Y dice: pocos son las personas que tienen justo concepto del poder engañador del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Vamos a leer, y esto lo encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 96. Y dice así: se indicó en el pasaje de Colosenses 2:8, y esto lo había leído un pedacito, pero lo voy a leer ahorita completo. Se aplica especialmente al espiritismo moderno. Mira que ninguno os engañe por filosofías vanas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo,
me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominado por un demonio. Aquí nos está hablando de todas esas enfermedades que nos decía. Vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Todas esas frases en las cuales en algún momento tal vez alguno creyó. Se creen poderosos en un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos, como si poseyesen algún poder. Siempre la dirigió hacia Dios, el creador del universo, como fuente de fortaleza y sabiduría. En el Colosenses 2:18 dice, se da una amonestación especial, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañarnos y si escuchases sus fábulas quedarás entrampado por el enemigo de la justicia y perderáis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engaño, estaréis envenenados y su influencia mortífera, adúltera y destructiva vuestra fe que en Cristo es el Hijo de Dios y dejaréis de fiar en los méritos de su sangre. Y mente, carácter y personalidad nos dice así en el capítulo 32, las ideas sobre el noviazgo tienen su fundamento en conceptos erróneos con respecto al matrimonio. Siguen el impulso y las pasiones ciegas, el noviazgo es conducido con un espíritu de filtreo. El amor que no tiene mejor fundamento que la simple satisfacción sexual será obstinado, ciego o ingobernable. El honor, la verdad y la facultad noble y elevada del espíritu caen bajo la esclavitud de las pasiones. Es demasiado frecuente el hombre atado por las cadenas a esta infatuación. Resulta sordo a la voz de la razón y a la conciencia. Ni a los argumentos de los súplicas inducirán a ver insensatez de conducta. Los jóvenes y los hombres y las mujeres que deberían ser sabios y juiciosos actúan como si estuvieran hechizados en este asunto. Para muchos la crisis de esta enfermedad resulta en un matrimonio inmaduro, cuando ha pasado la novedad y poder hechizador del enamoramiento ha terminado. Satanás controla la mente de los jóvenes en general. Hermanos, dejo con el cual vamos a desarrollar todo el resto de preguntas. Los panelistas nos van a responder una a una. Y la pregunta principal o la primera pregunta dice de esta forma: ¿nos afecta el espiritismo o nosotros permitimos que nos afecte? Hermano Miguelito, ¿nos responde, por favor? Perdón, hermana, estaba mudo. Yo creo, hermana Mónica, que usted resumió completamente todo esto, ¿no? La primera pregunta, yo creo que la contestación fue muy clara de parte suya. La pregunta dice, ¿nos afecta el espiritismo? Yo creo que a todo el mundo, todo ser habitante sobre la tierra, nos ha afectado el espiritismo de alguna otra manera, porque hemos sido influenciados en todos los aspectos, ya sea por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que comemos. Realmente el mundo entero ha sido afectado por el espiritismo. Y pues aquí la otra pregunta dice, ¿o nosotros permitimos
que nos afecta. Claro, en base a lo que usted leyó en mente, carácter y personalidad, ahí la sierva del Señor realmente nos indica que por supuesto que como seres humanos hemos dejado que el espiritismo nos haya afectado, pero hay un versículo preciosísimo, yo creo que debe ser nuestra base para cada uno de nosotros, ya sea joven, adulto o recién empezado la fe, o todos aquellos que desean escudriñar o tener claramente por qué razón nos afecta el espiritismo y por qué razón nosotros tenemos que estar claro con todos estos conceptos, estos engaños que ha sido establecido, ¿no? Desde la creación. El enemigo de las almas ha tenido esa astucia de que ha perjudicado la mente humana, ¿no? Dice así, los quiero llevar en Primera de Juan 4, 1, 3. Primera de Juan 4, 1 y 3. Dice así: amados, no creáis todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo. Bueno, aquí hay algo que quisiera salir del contexto, ¿no? Pero realmente cada uno de nosotros, cada habitante sobre la faz de la tierra, tiene que ser un ser humano pensante realmente, y darnos cuenta que la única forma de combatir todas estas intrigas mentales, todas estas cosas, como dijo la hermana Mónica, muy de acuerdo con ella, ¿no? Tantas enfermedades mentales, tantas enfermedades que hoy en día el ser humano va y con esa confianza de que busca un médico dotado, ¿no?, en trabajar en esa mente que ha sido destruida por años. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de que la única salida que tiene el ser humano es Cristo Jesús. Es Cristo quien renueva esa mente, es Cristo que renueva realmente las avenidas del alma para que el ser humano pueda entender todos estos engaños, porque todo ha sido engañado por el enemigo de las almas. Todos nos damos cuenta alrededor, todo lo que vemos, hoy todo lo que contemplamos ha sido un engaño terrible del mal. Y quería aportar con eso, hermana. Adelante, hermana Mónica. Yo te lo mando a por paso. Bien, chao, gracias. Muchísimas gracias. Hermana Mónica, ¿me escucha? Sí, hermano Miguelito, le escucho. Adelante, hermana, adelante. Gracias. Hermana Santi, por favor. Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado tú, Mónica, y con lo que acaba de comentar. Santi, disculpa, ¿me puedes hablar un poquito más fuerte? A ver, decía que estoy totalmente de acuerdo, Mónica, con lo que tú has comentado y con lo que acaba de comentar Miguel. Por supuesto, lo creamos o no lo creamos, el espiritismo nos afecta en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida, de nuestra experiencia, de una forma tan imperceptible. Yo, disculpadme, pero utilizo continuamente estos calificativos porque puedo percibir tan claramente cómo el enemigo es tan solapado, tan artero, que se oculta detrás de la sutileza, de la suavidad. Obviamente él es un gran imitador y
Hay un perro por ahí enojado, ¿eh? No le debe de gustar lo que yo digo. Bueno, decía que el enemigo, que es el gran imitador, ha descubierto, ha visto que la actividad de Dios es delicada. Él funciona siempre como elefante en cacharrería. Es agresivo, es invasivo, pero ha observado que Dios es delicado, es respetuoso. Dios entra en nosotros con delicadeza, con mansedumbre, y ha dicho, caramba, pues si a Dios le funciona, a mí también lo voy a utilizar. Y sí que lo ha hecho, y sí que lo está haciendo, y sí que está teniendo unos éxitos magníficos, sutilmente, solapadamente, delicadamente. Ha entrado, está entrando y va a seguir entrando en nuestras vidas, desde todos los ámbitos, como tú muy bien has explicado al principio, Mónica, que me ha gustado mucho tu introducción. Realmente Él, a través de cada uno de los aspectos de nuestra vida, se sabe colar en nuestros hogares, sobre todo utilizando, como bien ha dicho Miguel, las avenidas del alma, los sentidos, los ojos, la vista, el oído, el sabor, el tacto, pero sobre todo, donde más hincapié hace es donde más utilizamos la vista, el gusto, las cosas que más nos gratifican, y también el oído, por supuesto. Por eso, como tú muy bien has comentado, Mónica, se ha adueñado del cine. Él es el máximo director en Hollywood. Claro que sí, claro que sí. Y a través de lo que hoy se llama muy inteligentemente, muy científicamente, se llama enfermedades mentales, la mayoría, como tú muy bien has comentado, Mónica, no son tal, no existen como enfermedades mentales, no es otra cosa que sutil manipulación del enemigo. Por ejemplo, la esquizofrenia, que tú has comentado. Yo conocí un caso de primera mano, una amiga mía, que su padre tenía ataques, le daba ataques esquizofrénicos y bueno, pues como hacen muchísimos que tienen ataques esquizofrénicos, que los llaman epilepsia, pues en estos ataques, mediante estos ataques, le cambiaba la voz y un muerto de la familia se le presentó y le dijo, esto sucedió en la época de la guerra aquí en España, y le dijo que su papá o un familiar muy cercano no podía descansar su espíritu porque había escondido un dinero en un lugar determinado y había muerto en la guerra de forma instantánea, y su esposa estaba pasando hambre, su esposa y sus hijos estaban pasando auténtica miseria, teniendo la posibilidad de acudir a ese dinero que estaba en un determinado lugar, con unas determinadas señas. Le dijo, contacta con ella y dile que están aquí, les dio todos los datos, y efectivamente allí debajo de la piedra estaba ese dinero que resolvió la vida de esta mujer y de sus hijos, les quitó el hambre hasta que terminó la guerra. Ahora la ciencia, la pseudociencia, lo denomina esquizofrenia, lo denomina ataques epilépticos, pero no es otra cosa que satanismo puro y duro versus espiritismo, porque todo lo relacionado con la
la espiritualidad, el espiritualismo, perdón, no con la espiritualidad, el espiritualismo es directamente espiritismo, disfrazado tras palabras bonitas, modernas, científicas, pero que siempre ocultan al enemigo detrás, actuando de forma artera, de forma sutil, de forma subliminal, lanzando mensajes a nuestra mente y a nuestro cerebro a través de la vista, del oído, de la boca. Al decir la boca, quiero decir o bien nuestro lenguaje o bien nuestro alimento. Se ha adueñado absolutamente de todos y cada uno de nuestros ámbitos. Y es muy importante que desarrollemos estos temas, hermanos queridos, porque para ganar batallas, pero sobre todo para ganar la guerra, es muy importante que conozcamos cuáles son las armas de nuestro enemigo y cómo las utiliza. Y sus armas hoy en día son absolutamente todas las que tú has mencionado, querida Mónica. Adelante. Muchas gracias, hermana Santi. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y en esta voy a pedir al hermano Sailing y a la hermana Erika que me la contesten, por favor. La segunda pregunta es, ¿la literatura moderna contiene espiritismo? ¿Por qué y cómo nos afecta? Hermana Erika. Buenos días. Sí, Buenos días. Nada más un pequeño comentario acerca de la primera pregunta, porque pensé que se iba a preguntar a cada uno de nosotros, pero ¿nos afecta el espiritismo? En esa pues pregunta en particular es de que no nos afecta, aunque no nos afecta. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos el poder es cuando nos afecta, cuando nosotros le decimos sí a ello, pero en sí nos afecta el espiritismo, no. La otra pregunta dice, nosotros permitimos que nos afecte. Eso sí permitimos que nos afecte. ¿Cómo permitimos que nos afecte? Nos afecta al nosotros no obedecer lo que Dios pide de nosotros. Dios nos ha dado el plan de cómo Él quiere que vivamos a través de la Biblia, a través de la hermana Guay. Él nos ha dado los útiles o los utensilios que necesitamos para poder llevar esta vida conforme Él la pide. Así que nosotros permitimos que nos afecte al estar en contra de Dios, al no hacer su voluntad. Y bueno, ahora con la segunda pregunta, ¿la literatura moderna contiene espiritismo? ¿Por qué y cómo nos afecta? Pues sí, la literatura moderna sí contiene espiritismo. Y por ejemplo, en mi experiencia, yo estuve en escuela toda mi vida, hasta octavo grado, que es antes de la preparatoria. Estuve en escuela pública en Estados Unidos y luego aquí en México. Y la verdad es de que todo ese tiempo a ti te enseñan acerca de la evolución, te enseñan libros que pues para poder ser mejor leyendo hacen como pruebas o te dan como, si lees cierto número de libros al final de mes te damos una medalla o te traemos pizza a la clase. Entonces eso motiva a los niños a leer más y más libros, y pues a mí, como me gustaba mucho leer, aparte de eso pues daban ese premio. Y por ejemplo, yo me leía de todos los libros que fueran apropiados para mi edad, pero aún así en cada uno siempre enseñaban amor, de que el príncipe y la princesa, y de que se querían y lo que fuera, pues hicieran todo lo que fuera posible para conseguir ese amor y para tenerlos, sin importar la aprobación de los padres o de las personas que los rodeaban, sin importar las circunstancias. Y también por ejemplo, con el enamoramiento, que es la cuarta pregunta, pero también
bueno, podemos hablar acerca de eso en la cuarta pregunta. Pero todos estos libros tienen una manera de enseñarle a los jóvenes lo incorrecto, de cómo es enamorarse de alguien, de cómo es que Dios es, de cómo debemos de visualizar a Dios y lo que tenemos que hacer nosotros para conseguir lo que queramos a toda costa. Y bueno, después del grado 9 fui a una escuela adventista y aún así en esa escuela adventista había librerías y en esa librería era una librería, no era grande, pero sí tenía bastantes libros y pregúntenme pues si había un libro de la hermana White o si de alguna manera me decían aquí está el mensaje de los jóvenes o aquí está el espíritu de profecía, el hogar cristiano, la conducción del niño. De ninguna manera en la escuela adventista me decían que debían leer estos libros, y los otros libros que me decían que leyeran fueron como libros clásicos, libros que el mundo ofrecía, así que no había diferencia entre una escuela pública o una escuela adventista, y por eso es importante nosotros aprender la verdadera educación. ¿Y por qué y cómo nos afecta? ¿Por qué? Porque nos rodea y pues nosotros como jóvenes no sabemos no entendemos y comprendemos lo que es bueno y malo si nosotros no tenemos un constante estudio con Dios. Yo aún así seguía yendo a la iglesia y pues leía mi lección y eso, y era una lección sobre una historia y aprendías acerca de las historias, pero realmente no tenías esa comunión con Dios. Y aún así los libros adventistas, por ejemplo, tanto devocional que se da, tanto libro lección que sacan, y cuando la verdad es de que tendríamos mucho que aprender sobre la Biblia en sí y el espíritu de profecía, tanto el libro que la hermana White ha escrito, y no nos bastaría en pues toda esta vida que tenemos de dejar de aprender acerca de ello. Así que es mejor no leer ninguno de estos libros y concentrarnos en lo que es la Biblia y el espíritu de profecía. Y esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, Erika. La verdad que un gusto escucharte y me gustó mucho la comprensión que hiciste de la primera pregunta. Muchas gracias, Erika. Hermano Sailin, por favor. Buenos días, Dios le bendiga mucho, feliz sábado. No voy a argumentar ya la primera pregunta porque ya todo lo que ustedes han dicho está muy, pero muy atinado y está todo en la Biblia del testimonio. Damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la segunda pregunta, que es tan valiosa como la primera, la cual dice: la literatura moderna contiene espiritismo, ¿por qué y cómo nos afecta? Leyendo la Biblia, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice allí el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Cuando nosotros caminamos por caminos encantados o por tierra encantada, leyendo cómics, leyendo autores no cristianos como Pablo Coelho, como mencionaba nuestra hermana Mónica en la introducción, entre otros autores, al principio es muy lindo, se ve todo muy amena, wow, qué agradable, podemos decir como jóvenes, ¿verdad? Pero sutilmente, de una manera imperceptible, como decía el hermano también, ellos mezclan o introducen
la mentira mortífera que imperceptiblemente se va almacenando en nuestro lóbulo frontal. Y que a veces actuamos así como está diciendo el autor y no actuamos como dice el Señor. Dice los mensajeros del Señor: se me indicó que el pasaje de Colosenses 2:8 se aplicaba especialmente al espiritismo moderno. Sigue diciendo aquí: me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esta dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Y aquí me paro. Si yo, como adventista del séptimo día de Sotempro, porque conozco la ciencia de la verdadera educación, y aún así mando a mi niño, o pongo a mi niño en la escuela, y allí el niño le enseñan que, por ejemplo, le hablan del Big Bang, el niño se va a confundir. Y es el espiritismo moderno porque le están hablando mentiras, y el espiritismo en sus raíces o en sus orígenes se basó en una mentira según Génesis capítulo 3. Hablando allí, el padre de mentira, el diablo. Entonces, esto es espiritismo. Cuando yo descuido los secretos del hermano White, y entonces me pongo, dejo que mi niño lea cómics, se lea cómics de Superman o de la Mujer Maravilla, y así, y el niño entonces imperceptiblemente se crea un auto Dios, él mismo, un Dios pequeño. Déjame decirle que también eso es espiritismo. Cuando yo veo que mi niño se así en esa cosa o en esa literatura, entonces yo le estoy abriendo una puerta a los demonios dentro de mi casa. Entonces, los que somos padres tenemos que estar en cita de qué mi niño lee y también de qué yo leo, porque eso nos afecta de manera directa y eso es algo garrafal para nosotros en nuestros días. Sigue diciendo la mensajera del Señor, hermano. Muchísimas gracias, hermano Aileen. Ay, disculpe, pensé que había acabado. No, continúe, discúlpeme. Ok, sigue diciendo: muestra sutileza. Llena la mente de los pobres mortales, se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Su principio y su fe son conformes a los movimientos del mundo y no según Cristo. Jesús no le ha enseñado esa filosofía. Digan bien, nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismo, como si poseyesen algún poder. Siempre la dirigirá hacia Dios, el creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría, mis queridos hermanos. Dice aquí: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Cuando la hermana Mónica hablaba de Pablo Coelho, yo recuerdo que en una ocasión yo leí el libro, hermanos, y este libro despertó en aquel entonces una sensualidad en mí terrible, que fueron, yo recuerdo, muchos días de yo mi oración para que esos demonios puedan salir. Este tema del espiritismo es algo totalmente importante para nuestros días, porque como decía la hermana Sánchez, creo que era, hablando de si no cuidamos la soberanía del alma, también el hermano Miguelito, entonces nos exponemos y exponemos a todas las personas alrededor de nosotros, llámate a nuestra familia, a que cuando esto suceda, nosotros consultemos a esta literatura, a estos autores, no auspiciados por Dios, que al mismo Dios. Hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias, hermano Saile, muy amable.
Bendiciones. Por favor, el hermano Mario, voy a hacerle la siguiente pregunta debido también creo, si no me equivoco, al conocimiento que él tiene sobre esto. La siguiente pregunta es, ¿el cine moderno es una forma de espiritismo? Hermano Mario, si nos ayuda con esta pregunta, por favor. Buenos días, hermanos. El Señor esté con cada uno de ustedes. En efecto, hermana, tengo conocimiento de esto porque en mi tiempo de vida fui parte de ese grupo de personas que tenían una afición por las películas, pero ahorita aquí platicando con mi hija sobre el tema, se me hizo un comentario que me gustaría compartirlo con ustedes porque es verdadero. El comentario es este: las personas que están dadas a tomar el cine o a ver el cine es porque tienen una flojera, se podría decir, en escudriñar o en el leer. Muchos de los que no leen toman la decisión de mejor ver, se les hace más fácil o se les hace menos aburrido. Basado en el tema que estamos tomando, es importante que nosotros aprendamos que debemos de leer, debemos de escudriñar. Uno de los libros que a mí me parecen muy importantes es Patriarcas y Profetas y El Deseado de Todas las Gentes, porque si queremos conocer a nuestro Creador, ahí se nos habla acerca de lo importante que es nuestro Salvador y de lo que vino a hacer por nosotros a este mundo. También tenemos el camino a Cristo. Pero el cine moderno, ¿qué nos enseña? El cine moderno nos enseña desde que un ángel tomó la decisión de dejar de ser ángel porque se enamoró de un humano. Podemos ver en el cine cosas como la maldad que se puede encontrar, pero que llega el momento en que lo ves como algo normal. ¿Cuántas películas no hay de matanza que va al extremo, donde la sangre casi lo baña a uno al estar viendo este tipo de cosas? ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros llegamos a ver a eso como algo que es normal. Permitimos que el enemigo ponga en nuestras mentes o implante en nuestras mentes a través de lo que miramos cosas que son incorrectas para un cristiano. También vemos en otras películas, podemos ver que el que se deshaga una familia, el que una persona deje a otra persona y se vaya con otra persona, y que sean los tuyos, los míos y los nuestros, pues habla solamente de cosas que van en contra de lo que dice la ley de Dios. Y ya les he mencionado, por ejemplo, el no matarás. Vemos en cada una de las películas, vemos matanzas. El no desearás a la mujer de tu prójimo, bueno, pues vemos en las películas todo aquello que es contrario a esto. El desear a la mujer del prójimo, el desbaratar un hogar por seguir tus instintos, eso lo podemos ver. Ahora vemos también cosas de terror que simplemente nos hablan acerca de la maldad que hay en este mundo y que es velada a los ojos de nosotros. Entonces el cine, yo creo que es una de las armas que el enemigo utiliza de forma fehaciente hacia cada uno de nosotros, porque muchas veces decimos, es una película cristiana, en la cual, si nosotros ponemos atención, hay espiritismo en ella. Podemos también ver que en el cine moderno son muchas cosas visuales las que entran dentro en nuestro subconsciente y que se quedan ahí y que son muy difíciles de arrancar. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos,
cuando nosotros abrimos esa avenida del alma que es nuestros ojos, y que nosotros debemos de utilizarlo para leer. Esos ojos que Dios nos ha dado, los debemos utilizar para ver, para leer y para escudriñar las Escrituras. Es la única forma en que nosotros podemos vencer, poner ese escudo para que ese espiritismo no pueda entrar en nuestras vidas. Debemos estar conscientes que el único que nos puede dar esa coraza es el Espíritu Santo, a través de la comunión que nosotros tenemos con nuestro Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Esta es mi aportación. Que Dios los bendiga. Mónica, ¿te caíste? Ya, hermana Santi, gracias, estaba en silencio. Amén. Disculpen. Hermano Mario, quería hacerle una pregunta y agradezco mucho su comentario porque acabas de comentar el hecho de que aún una película cristiana posee este espiritismo. Y quiero hacerle la pregunta muy concreta. ¿Hay alguna película cristiana a la cual usted en este momento traiga a mente que usted pueda decir en una área específica en cual ella tiene ese espiritismo? Porque muchos somos dados a nuestros hijos, además, bueno, no lo voy a meter en este mundo, no voy a hacer, pero a veces hemos caído en el error de decir, bueno, es una película cristiana, sí la puede ver. Entonces ahorita quiso ese comentario y como estamos hablando para jóvenes, si tiene alguna película en mente y puede resaltarme de ella un comentario para que nosotros podamos visualizar y ver más concreto esto que nos dijo. Hermano Mario, gracias. Sí, mire, hermana, algo en específico, le podría decir que hay una serie para niños que nosotros dejábamos que nuestros hijos pudieran observar, pudieran ver, y es la de VeggieTales. Es muy conocida. Esta serie empezó con situaciones de la Biblia, pero dentro de esas situaciones de la Biblia habla acerca del domingo, porque el autor o el creador de estas series pues guarda el domingo. Entonces, sí habla de la Biblia, es correcto, habla de la Biblia, habla de pasajes de la Biblia, habla de cosas que suceden en la Biblia, pero sutilmente se habla acerca del domingo como el día del Señor. Por solamente mencionar algo en específico, también hay, por ejemplo, hay series de la Biblia en sí, que hablan acerca les voy a poner en consideración, no sé si alguno de ustedes la ha visto, se llama la Biblia Continuous. Es una serie nueva que además tuvo un episodio, pero por ejemplo hablaba acerca del Espíritu Santo, y habla acerca de que el Espíritu Santo los hacía hablar en lenguas. Como nosotros sabemos, eso ellos hablan, los personajes empiezan a hablar en lenguas y no se entienden entre ellos, y se ven las llamas de fuego que se aparecen y empiezan ellos a hablar en un dialecto que no se conoce. Sabemos que hoy en día muchas religiones de igual manera utilizan eso como para dar a conocer o dar a denotar que el Espíritu Santo está en ellos, y empiezan a balbucear, porque no se podría decir que hablan en alguna lengua, sino balbucean incoherencias, y es a partir de esta creencia que es completamente incorrecta. Esto es solo por mencionar algunos ejemplos que me vienen a mi mente rápidamente, y que son incorrectos basados en la palabra de Dios. Muchísimas gracias, hermano Mario, muy amable por su respuesta y su aporte. Seguimos con la siguiente pregunta, hermano, la cuarta pregunta, y dice así: los jóvenes y adultos en el enamoramiento moderno
mostrado en novelas, literatura, internet, entre otros, son llevados a un enamoramiento espiritista. Voy a permitirle al hermano Sailin y al hermano Miguelito que puedan hacer el aporte. Ok, El hermano Sailin. ok. Bueno, está muy interesante la pregunta. Hola, yo soy el invitado de Silent, me llamo Kevin, estoy junto con él aquí en su casa y me invitó y bueno, lo tomé. Soy joven también. Y sí, Claro. dice el libro, que es una compilación, su manto el mío, que los 5 sentidos de los seres humanos son el patio de recreo de Satanás. Y también dice aquí, el único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. Y la declaración de la serpiente a Eva en Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a la palabra de Dios. Recordemos que en la Biblia dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y los jóvenes, en el hogar cristiano también habla de los jóvenes que en el tema del enamoramiento están vestidos como con un vestido de fantasía. Toman el amor como si fuera sacado de una novela, sacado de una película, de una literatura, influenciados por Shakespeare, por Tolstoy y estos grandes autores clásicos europeos, ignorando que el verdadero amor nunca te va a llevar a desobedecer, ni a imaginarte cosas, ni va a ser ciego, sino que va a pesarlo todo y va a decir si Dios seguro está de acuerdo con eso o no. No solo una mera pasión impetuosa que se la lleva el tiempo. Entonces, el amor nunca te va a llevar a desobedecer. Y quien propugna por el siente y obedece es Satanás. Satanás nos hace sentir como él quiere. Él es listo, nos haga sentir. Religiosos, cristianos, nos hace sentir bien, nos hace sentir mal, y nuestras emociones y todo está basado en lo que sentimos, no en los principios divinos. Entonces, por el sentimiento fue que él llevó a Eva a pecar, a terreno encantado. Y hay una cita que dice claramente, todos los que deseen seguridad, tanto en la tierra como en el cielo, deben acudir al Cordero de Dios. Está en Special Testimonies 30 de diciembre de 1889 y finalizo con Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Gracias. Bueno, hermana Mónica, yo nada más quería aportar un poquito al respecto. Yo creo que la pregunta fue los jóvenes y adultos en el enamoramiento moderno. Claro, sabe que las bases y las facetas de Satanás ha sido terrible, ¿no?, sobre la humanidad, y de alguna otra manera ha influenciado en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y nos damos cuenta cómo hoy en día, ¿no?, los jóvenes, oye, yo creo que todos hemos pasado por esa etapa, cuando uno se enamora y vemos ciertas novelas, por ejemplo, pondría aquí en este caso, alguien ha visto a Celine Dion, la música que toca ella, una de esas, por ejemplo, podríamos poner Titanic,
que fue muy moderno en aquel entonces y sigue siendo hoy en día, ¿no? Y sobre todo la literatura, el internet, todo eso, de alguna otra manera ha dañado la mente del ser humano, y realmente esos conceptos muy engañosos, ¿no? Cuando uno escucha a ciertos música, perdón, yo puedo pensar y puedo creer que nosotros, los que nos decimos adventistas del séptimo día, no siendo jóvenes y aún adultos, yo puedo pensar que ni la música, ni la literatura o basado en internet podríamos hoy usar, no, simplemente yo puedo pensar que cada ser humano que hoy en día que ha entendido estas verdades tan puras del Señor y basado en el engaño de Satanás, el espiritismo, puedo yo creer que sus bases, que su roca es la palabra del Señor. Puedo pensar que, como dijo el hermano Mario hace un momento, y perdón que tenga que rezar el tema, pero yo creo que es importante resaltarlo en este momento, se estaba hablando del cine, ¿no? Podemos creer que un adventista del séptimo día realmente que ha aceptado estas verdades hermosas del Señor, el cine no tiene que ver ya nada con nosotros, nada. Yo creo que nuestra vida tiene que regirse a la voluntad de Dios, y para los jóvenes adultos, ¿no?, que aún llega el enamoramiento en la vida, yo creo que nuestras bases tienen que serse realmente en las cosas del Señor, porque será la única forma de realmente poder identificar la mentira y la verdad. Y dice así, el apóstol, se identifica la falsificación. El apóstol nos amonesta: el amor sea sin infringimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Redacta Romano 12, 9 y 10. Pablo quisiera que distinguiéramos entre el amor puro, abnegado y que es motivado por el Espíritu de Cristo, y la asimilación engañosa y sin sentido que tanto abunda en el mundo. Esta vil falsificación ha desviado a muchas almas, borraría la distinción entre el bien y el mal, el concordar con el transgresor en vez de mostrarle fielmente sus errores. Tal conducta nunca surge de un verdadero amistad en el espíritu que origina, solo habita en el corazón carnal. En otros aspectos, Mónica, amigos, hermanos, yo creo que esta pregunta tan hermosa que hizo Mónica, nosotros debemos de despojarnos de lo carnal, porque sabemos que lo carnal viene de Satanás, y realmente ponernos en las manos del Señor, y que el Señor sea que haga su santa y divina voluntad. Y para terminar, quiero llevarlos en Primera de Juan 2:15. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que del mundo. El 17, los dejo con el 17, que es tan hermoso. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que nuestra vida tiene que regirse basado en la voluntad del Señor, y que el Señor sea quien dirige. Sabemos que somos seres humanos, somos seres sentimentales, realmente cualquier música o algo más, cuando uno está enamorado o realmente le gusta ciertas personas, y cae fácilmente, ¿no?, en la trampa de Satanás. Pero realmente debemos de confiar en Dios, y que nuestra vida sea rigida hacia la voluntad de Dios, y que solo en Cristo, debemos reconocer que solo en Cristo podemos encontrar victoria, porque
porque de alguna otra manera las trampas del enemigo han sido terribles con el mundo, ¿no? El engaño ha sido tan terrible, y con esto los dejo. Los últimos días se caracterizarán por un florecimiento extraordinario del espiritismo, que será uno de los 3 grandes poderes que perseguirán a los fieles y pretenden engañarlos. La única forma de ser protegido de estos engaños, cada vez más sutiles, a medida que avanza el tiempo, es hallarse firmemente arraigados en la verdad por el estudio de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, con el propósito de discernir las trampas del enemigo y mantener una sólida experiencia personal con Cristo. Amén. Y gracias, Mónica. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano, muy amable. Hermana Erika. Sí, hermana Mónica. Bueno, como joven, esta pregunta realmente me siento muy identificada, y más como soy soltera. Y toda mi vida, cuando era chiquita, por ejemplo, era pequeña, mis padres me daban todo lo que pues ellos, bueno, yo quería. Y por ejemplo, algo que realmente era muy me agradaba era lo de las películas de Disney y todo eso. Y pues ya sabemos que Disney se caracteriza por sus por las princesas y por todo eso. Y por ejemplo, te dicen de que tienes que encontrar a tu príncipe azul y todas esas cosas. Entonces creces con esta idea de un amor, de que alguien te va a amar y y va a dar todo por ti, y tú también vas a hacer lo mismo. Entonces desde ahí se puede decir que empieza esa fundación incorrecta acerca del amor, porque pues como nosotros sabemos, debemos de buscar el amor de Cristo primero, antes que todo. Por ejemplo, mi mamá, cuando hablo con ella, ella me dice, tú primero te tienes que casar con Dios, porque casándote con Dios, conociéndole, aprendiéndole a amar a Él, vas a poder encontrar a esa pareja que ha hecho lo mismo, y junto con esa pareja, junto con Él, vas a poder servirle por el resto de tus días, porque nosotros debemos de entender, y más como jóvenes, que lo principal es Dios. Muchas de las veces nuestros sentimientos nos llevamos porque queremos que alguien más nosotros nos llevamos por el amor a nuestras familias, a nuestros amigos, a nosotros mismos, pero nos olvidamos el amor que tenemos que tener hacia Cristo, que es el primero. Y teniéndole amor a Cristo, nosotros vamos a tenerle amor a los demás, incondicional. Y entonces, por ejemplo, hoy en día los jóvenes nos confiamos con el impulso. La belleza externa es un factor muy grande, de que muchas de las veces de que si alguien es bonito o alguien es bonita, porque es que las redes sociales son tan populares, más como una red social que se llama Instagram o Snapchat. Muchas de las veces las muchachas o los muchachos pueden enseñar su belleza exterior hacia el mundo, y el mundo pues dice, oh, esta muchacha es bella, sin saber realmente qué está dentro de su corazón, sin saber lo que es la belleza interior. El noviazgo de esta época es falsa e hipócrita. Conozco amigas que me han contado acerca de sus relaciones y todos los problemas que tienen, y las dificultades y las tentaciones que lleva a tener una relación que no está bien cimentada sobre Dios, que no tiene a Dios en medio. Muchas de las veces se da un espíritu de flirteo, flirting, que es como flirteo, no sé si me doy a entender, que muchas de las veces los jóvenes ahora nada más hablan con las muchachas y le dicen, es que eres bonita, es que eres esto, y las muchachas pues obviamente toda nuestra vida nos han enseñado de que nos digan estos comentarios, que nos mimen y que hagan crecer nuestro orgullo propio. Y
al pasar eso permitimos que un sentimentalismo enfermizo nos ciegue nuestra visión y hace que nosotros cometamos errores. Y eso es lo que Satanás quiere, que cometamos errores, que hagamos todo aquello que haga falte a Dios y lo que Él, su plan hacia nosotros. El amor que no tiene un fundamento, el afecto humano no santifica, sino siempre descarría. Tenemos que entender eso, que el afecto humano, en nosotros darle el amor a alguien, ese amor se puede romper, ese amor por una otra cosa puede ser manchado. El único amor es darle el amor de Cristo a esa persona. Si nosotros tenemos el amor de Cristo dentro de nosotros, cuando nosotros busquemos a esa pareja, nunca va a fallar ese amor, nunca va a haber una infidelidad, ya sea física o espiritual o emocional. Por ejemplo, a los muchachos hoy en día no se les enseña la abnegación y el dominio propio. Muchas de las veces empieza como padres. Los padres no les enseñan a las mujeres a respetarse, y como padres también no les enseñan a los hombres a respetar a las mujeres. Hoy en día se ha dado mucho de que mujeres han sido sexualmente abusadas o maltratadas. Hoy en México he visto muchas noticias de que las femicidas, que son que las mujeres aparecen muertas. ¿Y por qué? Por falta de educación de los padres a ambas partes. Ambos tienen la responsabilidad. Uno por la manera de vestirse, por la manera en que provocan a los hombres, altas horas de la noche. Las altas horas de la noche es algo más que debemos de tomar en cuenta, que no debemos de estar fuera, ya que la noche es donde Satanás más tenta a otros. Y es más fácil caer en la tentación. Y por ejemplo, a los hombres no se les enseña el respeto hacia las mujeres. Muchas de las veces se pone sobre la carga a las mujeres de que ellas tienen que protegerse, de que ellas siempre tienen que estar alerta de los hombres, cuando a los hombres se les debe enseñar que ellos deben de respetarlas, deben de quererlas como si fueran sus propias hermanas, y de esa manera, o un familiar. Y entonces, pues, realmente este tema del amor es muy grande, abarca mucho, y es importante como joven, siento que, y como alguien que pues ha estado en relaciones, es importante empezar bien desde el principio, una relación que quieres que sea guiada por Dios. Si por ejemplo yo me he meditado, y si yo quiero tener una relación en la cual pueda ser feliz, no significa que pueda ser feliz monetariamente ni de esa manera, pero feliz de una manera que podamos caminar junto con Cristo, es primero pues leyendo los libros Mensaje para los Jóvenes, Mente, Carácter y Personalidades, todos estos libros que la hermana White te da consejos de cómo, y aún así la Biblia misma, de cómo puedes tú empezar una relación buena, una relación en la que puedas hablar con tus padres acerca de tus sentimientos hacia esa persona que a lo mejor quieres empezar a conocer como amistad, y que nuestros padres sean nuestros consejeros acerca de ellos, porque recordemos hoy también muchas de las veces los jóvenes ya no platican con sus padres acerca de lo que ellos sienten o acerca de conocer a una persona, y muchas de las veces llegamos a caer en tentaciones o llegamos a faltar hacia Dios. Y recordemos que todo lo que hacemos Dios lo ve, y Dios lo anota, sus ángeles lo ven, y tenemos que siempre tener en mente como jóvenes que aunque no está alguien físicamente ahí, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Y si nosotros nos avergonzaría que nuestros padres o Dios o los familiares vieran lo que hiciéramos o viéramos o todo eso, entonces hay que tener siempre eso presente y honrar a Dios en nuestras relaciones. Hermana Erika, ¿terminaste? Sí. Sí, hermana Mónica. Agradezco montones la intervención de estos dos jóvenes.
mucho poder, porque realmente me gustó mucho y quiero hacer hincapié en esto cuando dijiste casarte con Dios. Casarte con Dios, con sus verdades, antes que haberse casado con libros, con literatura, con tantos escritos, con tantas cosas que nos habla el mundo, que nos lleva a novelas, películas, que nos llenan de fantasías, de espiritismo, nos engañan a tal punto y el espiritismo ha llegado con tal sutileza que ha penetrado a nuestro corazón, a los sentimientos que abarcan en él, destrozando nuestra vida y llenándola de fantasías, como decía Erika, fantasías de princesas, las cuales realmente no hay un escrito está, no hay nada que los respalde, sino simple y sencillamente un acto demoníaco completamente infiltrando y dañando a los jóvenes. Gracias a estos dos jóvenes, de verdad que sí, por su aporte. Seguimos con la siguiente pregunta. Para finalizar, tenemos 10 minutos, por favor. Creo que ya tenemos un poquito menos de 10 minutos, contemos con 8, 4 minutos para cada uno, el hermano Mario y la hermana Santi. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Y cómo no podemos caer nosotros en ello? Y aquí es muy importante porque hablaron los jóvenes y ahora sí, nosotros que hemos vivido un poquito más, ¿cómo podemos ayudarlos? Y cómo no podemos nosotros, porque muchas veces, aunque somos un poco más avanzados en edad, seguimos cayendo en estos errores. ¿Cómo no nosotros no caemos en eso? Hermana Santi, por favor. Gracias, Mónica. ¿Cómo podemos ayudarlos? Pues pienso que utilizando nuestra experiencia, utilizando muchísima paciencia y por sobre todas las cosas, amor. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que cuando somos jóvenes somos por antonomasia rebeldes. En lo que nos dicen nuestros padres, ya no digo lo que nos digan nuestros abuelitos, nos parecen cosas pesadas, cansadas, reiterativas. Y bueno, es que esas personas mayores son tan molestos. Entonces tenemos que utilizar el amor, el cariño y la inteligencia para intentar llegar a ellos y apercibiéndolos, contándoles experiencias nuestras, contándoles detalles concretos, mostrándoles, por ejemplo, cómo la programación mental de los MK Ultra han conseguido destruir personas brillantísimas, como podrían ser, pues, Michael Jackson o qué sé yo, de mi tiempo, pues el rey del rock, ahora no me acuerdo cómo es su nombre, pero todos sabéis de quién estoy hablando. Fueron personas que tuvieron una tremenda programación mental, mostrándoles estas cosas, tratándoles con mucho cariño, tratando de que no sea por imposición y sí por razonamiento, y haciéndoles entender que por las avenidas del alma, sutilmente y utilizando las modas que tanto atraen a nuestros jóvenes y a nuestros niños, es como el enemigo se posesiona suave y delicadamente de nosotros. Creo que esa es la única manera realmente válida, porque cuando estamos en la ignorancia, si tú sabes que detrás de la puerta hay una persona con un bate para golpearte cuando entres, obviamente te vas a prevenir, te vas a pertrechar, vas a tomar algo que te sirva de escudo o simplemente no vas a entrar por esa puerta. Pues esto es lo que nosotros debemos hacer con nuestros jóvenes, con nuestros pequeños, apercibirlos, advertirlos, armarlos en contra de los ataques que van a recibir cada día desde 1000 lados diferentes. Esa es mi opinión. Y por supuesto, mis queridos hermanos, con un tema
que es vital, la oración diaria por nuestros pequeños, por nuestros hijos, por nuestros nietos. La oración diaria es algo que jamás deberíamos abandonar ni dejar de lado. Con la oración, comunicación y amor, pienso que podemos ser de gran ayuda para esas personitas que tanto amamos, que son nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros pequeñitos. Y por qué no, también los adultos de nuestro entorno, también con ellos, a través de la oración, a través de el ejemplo y de la comunicación, de las conversaciones, es como podemos hacer el trabajo de Dios. Así pienso. Adelante el siguiente. Gracias, hermano Mario. Por favor, su aporte. Sí, gracias, hermana. Yo me quiero remontarme, quiero llevarlos a pensar, que pongan atención en mis palabras. Hace más o menos 22 años, un joven que no estaba en iglesia, que no sabía nada de las cosas de Dios, que su familia se dice católica, pero que jamás se ha acercado a la iglesia o se habla de Dios, pero en situaciones difíciles, en fiestas. Este joven hace 22 años, alguien le comentó acerca de que tenía alguna duda, lo podían llevar para conocer lo que le esperaba el futuro. Este joven accedió porque no conocía, y fue llevado ante una persona que habla con espíritus. Esta persona, al estar enfrente de este joven, empezó a tener una oración a Dios, así como lo escuchan, hermanos, una oración a Dios. En esta oración se pedía que se le guiara, y la voz de esta persona, que era una persona del sexo femenino, le cambió. La voz que salía de su boca era del sexo masculino, y le dijo a este joven palabras que les voy a compartir. Las cosas fueron, lo que se le dijo a este joven fue que había gente que le quería su mal, y que su vida iba a estar llena de bienaventuranza, que le iba a ir bien en su vida, y que él iba a estar económicamente muy bien, y que su vida iba a transcurrir en un trabajo que tenía puertas grandes. Este joven salió de ahí creyendo tales cosas, hermanos, porque vuelvo y repito, él no estaba cerca de lo que son las verdades del Señor. Así como yo lo estoy mencionando, así hay muchos jóvenes, hermanos, muchos jóvenes en este momento que se están dejando llevar por la falta de conocimiento, la falta de saber que tienen un Dios que ha venido a morir por ellos, un Dios que ha dejado en su escritura acerca de lo que es correcto. Los invito, hermanos, que vayamos a Isaías capítulo 8, versículo 19 en adelante. Y dice la palabra del Señor, dice: si os dicen, preguntar a los encautadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dice el versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice: pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando su rostro con altivez. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas. Hermanos, ese joven
por la gracia del Señor, ha conocido esas verdades después de tantos años, y quiero compartirles con ustedes por qué ese joven del que les hablo ha conocido estas verdades. Este joven, al salir de ese lugar, creyó lo que se les había dicho, hermanos. ¿Y saben por qué creyó? Porque no conocía nada más. Si nosotros dejamos que nuestros jóvenes anden por el mundo y no se les instruya en las cosas del Señor, en las cosas que son verdad, ellos creerán lo primero que se les diga, hermanos. Tengo una hija que por la gracia del Señor ha escogido seguirlo a Él y dejar al mundo. Ha sido difícil, hermanos, pero ella ha tomado su decisión a través del estudio concienzudo de su palabra, y ella ha preferido enamorarse de Dios que enamorarse del mundo. Lo han escuchado ustedes por ustedes mismos, hermanos. Luego tenemos al hijo de en medio, que a su conocimiento de la palabra de Dios sorprende, hermanos. Ustedes aún no lo han escuchado, pero en algún momento en el futuro lo escucharán. Está ávido, pero por la edad que tiene, hermanos, él tiene el deseo de experimentar, pero ese deseo es apagado al él escudriñar las Escrituras y de darse cuenta lo que es correcto y lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos, como su pueblo. Y tenemos a la niña más chiquita, que ella ha estado inmersa en la verdad presente, en lo que es correcto, en lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos a través de lo que nos ha dejado el espíritu de profecía, en la conducción del niño y en el hogar cristiano, y ella está inmersa en esta verdad presente, hermanos. Ella escudriña las Escrituras por ella misma. Ella ha aprendido a leer basado en el estudio de la Biblia. Ella ha querido aprender a leer porque tiene una necesidad de leer la Biblia y de estar inmersa en las cosas del Señor. A diferencia de este joven que les he comentado al principio, que estuvo inmerso en cosas de espiritismo, y que en estos momentos es la persona que les habla, hermanos. Doy testimonio de mi vida pasada y de mi vida presente, para que esos jóvenes que me están escuchando puedan ver cómo el Señor, a través de su misericordia, los puede traer a sus pies. Este joven que ahora les habla, ya con algunos años de más, y que estuvo consciente de que lo que se le había dicho en ese momento era algo que venía de Dios, supuestamente, y que había creído por muchos años, al conocer la palabra del Señor, al conocer los caminos del Señor, se ha dado cuenta qué tan sutil es el enemigo, cómo el enemigo utiliza la Biblia, utiliza a Dios para poder hacernos caer en algo que no es verdad. En ese momento pareció que era verdad, pareció que venía de Dios, pero era incorrecto. ¿Por qué? Porque simplemente se me estaba diciendo algo que yo creí fervientemente en ese momento, porque era lo que se me había dado, lo que se me había hecho conocer. Pero ahora que conozco la palabra del Señor y que he escudriñado la Escritura, me doy cuenta que el enemigo lo único que quiere de nosotros es nuestra destrucción. Jóvenes, pongan sus manos, su corazón en las manos del Señor. Pongan todo lo que son y pídanle a Él su guía a través de oración, pero de esa oración que sea de día y de noche. Oren al Señor
por su guía, porque Él es el que los va a guiar a puerto seguro. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros jóvenes y de nuestros niños, y que permita que la luz del Señor sea derramada en cada uno de nosotros como padres para poderlos guiar en este mundo de oscuridad. Alabado sea el Señor, y que Dios los bendiga en este su día a cada uno de ustedes. Amén. Gracias, gracias hermano Mario, hermoso testimonio. Agradezco mucho que haya abierto su vida para mostrarnos esta parte del espiritismo y que hoy el Señor sea glorificado a través de su vida, la de sus hijos y el cambio que le ha realizado en cada uno de ustedes. Hermana Santi, ¿tienes un minuto? Decía que creo que hay algo más que podemos hacer por nuestros seres queridos, y es no dejarnos influir por el que dirán, por nuestro entorno. Muchas veces decimos, para que no piensen que somos extremistas o fanáticos. Cuidemos las avenidas del alma, hermanos, aunque nos llamen atrasados, aunque nos llamen pasados de moda. Cuidemos las avenidas del alma de nuestros pequeños, aunque nos llamen lo que nos llamen. Lo que nos importa es la opinión de Dios y no las del mundo. Gracias, Mónica. Amén. Amén, amén. Yo creo que no hay más que decir, hermanos. Les voy a decir, y como terminé la semana pasada, vuelvo a leer estos textos, y debido a lo que el hermano Mario dijo, que me impresionó y le agradezco montones. Primera Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hermano Mario, voy a pedirle que nos despida en oración. Los invito, hermanos, que los que puedan se arrodillen, por favor, para tener una palabra de oración hasta nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, gracias porque eres un Dios misericordioso. Gracias porque estás en control de nuestras vidas, Padre. Permite que tu Espíritu Santo, Padre, pueda seguir trabajando en nuestros corazones. Que podamos seguir limpiándonos de esas manchas que hemos adquirido durante nuestro paso por esta vida. Que podamos estar limpios, blancos, Padre, como la nieve, y que podamos ser encontrados salvos, Padre, al día que está pronto, Padre, y sabemos que estás pronto por venir a recoger ese tu pueblo. Que podamos ser parte de ese pueblo, Padre, y que podamos, Padre, seguir trayendo, Padre, aquellos que no saben las verdades que tú has permitido que nosotros sepamos. Gracias por cada uno de los panelistas, Padre, que han tenido el deseo de poder compartir, Padre, de poder estudiar, tomar tiempo de su vida para poder prepararse para este panel. Gracias, Padre, por la hermana Mónica, que hace bien, Padre, de tomar tiempo y de poder llevarnos con un orden, así como tú, Padre, eres un Dios de orden. Gracias por cada uno de ellos, gracias por los dirigentes de esta cadena, y te pido, Padre, que tú permitas que la verdad sea llevada a cada uno de aquellos que no la conocen, que no nos dé temor, Padre, que podamos saber que tenemos un enemigo, pero que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado y que podemos vencer, Padre, con tu ayuda. Para ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.